Hola, buenas noches amigos de Recalculando. Estamos en un episodio que la verdad me encanta, el tema, verdades y mitos de las medicinas ancestrales, y para eso tenemos un gran invitado, el ingeniero Héctor Hugo Herrera. Rapidísimo les comento, él es un guía en procesos terapéuticos enfocados en el bienestar integral del ser. Acompaña desde una manera consciente, desde una visión que integra lo físico, mental y emocional y espiritual, creando espacios seguros para la sanación, la introspección y el desarrollo personal en todos los aspectos de la vida, utilizando diversas técnicas terapéuticas, y sostiene cada proceso desde una relación profesional basada en el amor, la confianza y la empatía. Y bueno, qué gusto tenerte, Héctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Cristi, por haberme invitado a esta plática. No, encantados. Yo creo que por ahí la comunidad de Recalculando está... Me dijeron varios amigos, vamos a estar ahí viendo. O sea, tengo varios amigos que les llama mucho la atención, que les gusta, que han hecho ceremonias. Platícanos, ¿qué es una ceremonia de ayahuasca, de psilocibina? La gente que de pronto se está preguntando, que los han invitado, que no se atreven, que quieren hacerlo, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Qué pasa en una ceremonia? ¿En qué beneficios tenemos? ¿Con qué se contrapone? ¿Quién no puede hacerlo? Platícanos, Héctor. Ok, bueno, si quieres, comienzo platicando un poquito más sobre cómo llegué yo a esto. Claro que sí, me encantaría. Bueno, yo vengo de un mundo muy racional. Pues yo soy ingeniero químico de profesión. Sí. Entonces, a la gente del TEC de La Laguna, ¿verdad? Egresado de ahí. Egresado del TEC de La Laguna. Entonces, pues, durante muchos años yo vi la vida de una forma un poquito más científica, más estructurada, más racional. Ya. Y bueno, durante ese proceso de vida, pues también empecé a buscar algo que normalmente la ciencia deja de lado, y que es la experiencia del ser, la experiencia de la persona, la experiencia humana, las emociones y el sentido de la vida. Empecé a buscarlo, y eso me llevó a estar pues en diferentes puntos, en diferentes áreas de mi vida. Héctor, perdón que te interrumpa, ¿qué te llevó a buscarlo? ¿De niño eras así, dejaste de serlo, o cómo? ¿Qué fue lo que detonó buscar esta parte? Es lo que iba a comentar, que me ha llevado a estar en diferentes áreas de vida, porque por ejemplo, yo estaba en extremos empecé con herramientas terapéuticas a muy temprana edad, y ahora con psicoterapia transpersonal, que es otra parte de la que estudio. Y dentro de las herramientas terapéuticas que yo comencé a utilizar para mí, pues era la terapia psicológica, que yo comencé a mis 17, 18 años en terapia psicológica. Ya. La razón era porque yo quería comprender. Tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, pero también quería comprender por qué pensaba como pensaba, por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué sentía como sentía. ¿Que eras impulsivo Durante esos momentos yo no sabía qué emociones tenían, no, o sea, por eso quería comprender, quería entender cuáles eran esas emociones. Yo lo que entendía es que lo que yo sentía no era algo, más bien, que había algo más, que este no era el estado normal del ser, que este no era mi estado normal, que había algo más para estar bien. Te comparabas con los demás y tú decías, bueno, los otros los veo más tranquilos o más relajados, yo actúo distinto, o sea... Probablemente, pero era más bien un malestar interno que yo continuamente sentía. Ahora entiendo que ese malestar interno estaba relacionado con emociones como la depresión, la ansiedad, bipolaridad, tenía ira, tenía mucho enojo, tenía muchas dudas. En ese momento yo no lo comprendía. Entonces, todas esas emociones convergían en una sola, que era el miedo. Y entonces me di cuenta, ya más de grande, que toda mi vida había sentido miedo. Entonces, por esas emociones. ¿Desde niño? Desde niño yo toda mi vida había sentido miedo. Entonces, y ese miedo me limitaba a expresar lo que yo era, me limitaba
a expresar todo el potencial que yo tenía y que todos los seres humanos tenemos. O sea, pero al final es el miedo el que nos limita. Y entonces yo en ese momento no lo entendía, yo solamente decía, es que debe haber algo más. Y yo no lo sabía, yo no sabía. Entonces eso me llevó a estas herramientas terapéuticas, a terapia psicológica. Estuve ahí y luego después, ahora pues estudiando la psicoterapia transpersonal. Luego también estuve en otro extremo que era el de las religiones, y ahora con las terapias o las tradiciones de medicina ancestral, que son pues extremos. Desde niño yo estuve en la iglesia católica, muy metido en la iglesia católica. Estuve en una escuela de católico, en un colegio católico, donde me daban incluso clases las monjas. Llevaba religión, todo esto de la Eucaristía, todos estos trámites que se hacen en la iglesia católica, pues yo desde chiquito ahí estaba. ¿Qué colegio estuviste? Es un colegio, porque yo no soy de aquí, yo soy de San Pedro. Ya. Es el único colegio que hay allá, colegio de monjas. Bueno, no te creas, sí hay más, pero bueno, era como el más famosillo en aquel tiempo. Me llama la atención porque yo también soy un colegio muy católico. Ok. Muy católica. Sí. Este también era muy católico. Sé entonces, de lo que habla. Sí. Entonces, también, además de estar en un colegio católico, yo estaba en grupos de privada familia, en donde pues, varias familias se juntaban. Bueno, sí, se juntaban y había un sacerdote pues, que nos daba ahí las enseñanzas pues, para ser una mejor familia. Y buenas experiencias, ¿no? Me imagino. Yo también. No, o sea, no, yo estoy muy agradecido. Posteriormente estuve también en grupos de jóvenes. Sí, igual. Que nos juntábamos los sábados. A lo mejor en otros días allá andábamos, tú y yo creo, no sé, qué probablemente. Sí, hacíamos lo mismo. Saludos especiales para la gente del Colegio Miguel Ángel. Ok, estaba en ese grupo de jóvenes donde los sábados nos juntábamos y nos daban ahí también pues, nuestras clases, nuestros talleres de la Iglesia Católica. Incluso éramos los organizadores de Pascua y todo ese show. Sí, exactamente. Entonces estaba muy metido en eso porque pues era parte de mi búsqueda, ¿verdad? Sí. Yo era de los que todos los domingos de misa, a comulgar, a confesarte, o sea, muy puntual. Desde muy niño. Desde chiquito. Y siempre como muy metido ahí, ¿va? Hasta que a mis 19 años, pues decidí salir de la Iglesia Católica. De plano salir. Salir, o sea. Decir bye. Ya misas, nada. O sea, fue una decisión así, tajante. Ya. Salgo yo de la iglesia, de la religión católica, en esa búsqueda todavía de entendimiento interno y también de conciencia. Ya había algo de entender por qué esto, por qué el otro, por qué más planetas, la vida, el exterior, la energía, todo ese show. Por eso estudié lo que estudié, ingeniería química. ¿En serio? Sí, la ingeniería química te explica todo. Pero fue por eso que lo estudiaste. Conscientemente no lo sabía. Ya. Inconscientemente ya, pues ahora lo sé, digo, ahora por eso estudié esto. Ya. Tenía que entender todo esto. Sí. Entonces, pero conscientemente no lo sabía. Entonces, a los 19 años salgo de la iglesia, de la religión católica para ir a otras religiones. Religiones cristianas. Yo estaba muy apegado a la religión. Entonces, oye, ¿y te sigues viendo algún sacerdote por ahí que te topes o algo? No, ya conocidos ya no. ¿No? Bueno, actualmente doy clases en una escuela jesuita donde... En la Ibero, ¿no? Sí. En donde pues hay sacerdotes bueno, la verdad es que mis respetos son muy espirituales, muy espirituales. Sí. Bueno, salgo yo de acá para entrar a otras religiones, las religiones cristianas. Igual hago mi incursión en 3 o 4 religiones y salgo de ahí después de varios años. La verdad es que yo soy muy agradecido con esas experiencias que tuve con esas religiones porque conocí a Dios. Igual no conecté, pero conocí a Dios de otra forma, de otro entendimiento, y mucho de eso es el por qué yo ahora pues, sigo mucho a Dios de otra forma, desde otra perspectiva, pero tiene que ver con esa experiencia que yo viví, que tenía que ser así. Fíjate que qué bonito lo que comentas, porque justo me pasó exactamente igual que a ti.
pero realmente conoces la esencia del universo, o sea, conoces al creador y siempre, de alguna manera, tu fe y tu confianza siempre van a estar ahí. O sea, vamos, no eres de que venías de no creer a creer por el tema de las medicinas ancestrales, no, tú ya creías en el creador. Sí. 100%. Yo jamás he dudado de eso. Digo, ahí fue donde me lo inculcaron. Qué Y bonito. por eso estoy muy agradecido. Aparte ahí yo aprendí, bueno, más que aprender, ahí yo leí la Biblia. Sí. Pero yo la leía como de esta forma más mecanizada, más científica, no tan espiritual. Porque yo siempre preguntaba y subrayaba y me hacía preguntas sobre lo que venía ahí. La vida de Jesús súper interesante. Sí. Yo la veía así como que qué interesante, ¿no? Así como, Fíjate que yo estuve en unos talleres de oración y vida al Padre Ignacio Larrañaga cuando yo tendría a lo mejor unos 22 años. Empecé con talleres y ahí manejamos mucho la Biblia y ahí te dan unas técnicas de cómo lo puedes adaptar a tu vida y me sirvió muchísimo. Sí. Sí. De hecho, yo lo considero la lectura de la Biblia, pero aparte de todo esto, las religiones, tanto la católica como la cristiana, para mí ha sido una base muy fuerte para lo que yo ahora entiendo. Sí, correcto, lo entiendes perfecto. Sobre Dios. Qué bonito. Que digo, ahora lo conecto de esta forma, sí. pero, pero sí. me dio mucho entendimiento. Es una base muy fuerte y yo estoy, la verdad, muy agradecido, no me arrepiento. Que no quiere decir que sea la única manera de conectar, solamente así fue tu recorrido. Fue mi camino exacto. Y para mí eso fue perfecto, como para otras personas es perfecto otro camino. Su camino, otro recorrido, correcto. Sí. Entonces, pues bueno, de ese extremo ahora, pues con las terapias, con las culturas, las tradiciones, con medicina ancestral. Entonces, también en ese camino, pues yo entendí aprendí que pues no necesariamente hay contradicción entre la ciencia y la espiritualidad. ¿Pero cómo llegas? Ahí va. Qué interesante. No necesariamente hay contradicción. Bueno, en este inter pues sí tuve muchas otras terapias alternativas, muchísimas terapias en esta búsqueda de entendimiento que al final entendí que no era entendimiento sino sanación. Y la sanación te da el entendimiento. O sea, yo estaba al revés, quería entender para sanar y no, tienes que sanar y eso te da el entendimiento. Entonces, yo pues hice muchas terapias en esa búsqueda de sanación, ya cuando comprendí que tenía que sanar. Y pues todas terapias alternativas, algunas de las cuales yo aplico hoy con mis pacientes, con gente que me busca. Y bueno, en este proceso también entendí que pues no necesariamente hay una contradicción entre la ciencia y la espiritualidad, sino que más bien se complementan. O está conectado. Se complementan porque la ciencia pues te explica mecanismos, estructuras, el por qué, el cómo, de forma más tangible, lo puedes ver con números, lo puedes tocar, lo puedes entender más mental. Y la espiritualidad pues te da esta forma de navegar entre estos niveles de conciencia y poder conectar con esos niveles de conciencia que al final pues te traen sanación. Entonces se complementan realmente. Bueno, para mí es un complemento porque yo lo entiendo de las dos formas. Entonces, y es por eso que luego al final pues, bueno, actualmente hoy en día gran parte de mi trabajo tiene que ver con acompañar estos procesos con personas que buscan sanar, que buscan conocerse, que buscan entenderse, que buscan profundizar en su interior, buscar una perspectiva diferente de vida, entender su vida y al mismo tiempo busco también crear como un puente entre el conocimiento científico, entre las medicinas ancestrales, la psicoterapia, las emociones, la psicología y pues para eso tenemos un espacio que se llama, un proyecto que se llama Casa Ágape Sana con Amor. Y en este espacio, Casa Ágape es un lugar, es un espacio para acompañar estos procesos de conciencia, en donde pues juntamos estas herramientas terapéuticas en conjunto con el conocimiento psicológico, psicoterapéutico, emocional, mental, y en conjunto con las medicinas ancestrales. Las herramientas pueden ser muchísimas las que puede haber. En Casa Ágape tenemos un objetivo
independientemente de todas las herramientas que haya, y el objetivo es conectar con tu esencia. Y tu esencia es amor incondicional, y es la esencia de todas las personas. O sea, todos somos lo mismo. Sí, sí, el alma. ¿Cómo? El alma. Sí, esa es tu esencia y es la esencia de todos, porque todos provenimos del mismo. Y es amor, Entonces, y es amor. Es amor incondicional. Sí. Por eso se llama casa ágape. Ágape, la palabra ágape es el amor más puro que puede existir, e incondicional, que lo puedes dar en abundancia, pero de una forma sana, porque luego hay quienes pueden dar mucho amor, pero por necesidad, o está desequilibrado, y esto es, primero me amo yo para poder darlo de una forma abundante. Primero sano, Primero si es que sano. no me sé amar, ¿verdad? Exacto, primero sano para poderme amar y luego después darlo a los demás. Y entonces esa es la intención principal de Casa Ágape, que conectes con tu esencia, tu amor incondicional, para que a partir de ahí, ahora sí puedas ver todas las circunstancias de tu vida y puedas entenderlas de la forma como es y no como te dijeron que es. Oye, Héctor, no me quito de la cabeza, ¿cómo llegas a las medicinas ancestrales? O sea, ¿quién te dice ahí? ¿Fue por medio de una ceremonia? ¿Quién te recomienda? ¿Hace cuánto, sobre todo? Porque ahorita lo vemos que está como muy de moda. Entonces yo puedo imaginar que lo tuyo no fue una moda, lo tuyo fue una búsqueda. Al igual que me ha pasado a mí, honestamente, no tengo 3 ni 2 años cuestionándome la vida, ni mis comportamientos que llegué a tener durante el transcurso de mi vida. Entonces me llama la atención, te pregunto, ¿cómo fue que llegas? Bueno, en esta búsqueda que yo tenía, que después entendí que era sanar, necesitaba sanar todo el malestar que yo tenía, porque yo no entendía de dónde venía ese malestar. Qué interesante, o sea, el malestar. ¿Qué es el malestar? Esas emociones que te digo que tenía, que no comprendía, yo lo veía como un malestar. Sí. Ahora sé que era miedo. Sí. El 90% de mi vida sentí miedo. Sí. Entonces, en esa búsqueda de entender y sanar, que después supe que era sanar, pues yo busqué por todos lados. Te digo, las religiones, muchos lados busqué. Y empecé a hacer muchos tipos de terapias alternativas, y yo notaba que la gran mayoría de las terapias que yo hacía, al menos en mi caso, digo, hay muchas personas a las que les funcionan perfectamente y son muy buenas. Yo creo que dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Sí. Yo como me comencé diciendo, yo era muy mental, muy científico. Pues para mí dijo que, a ver, ¿en serio así va a funcionar? Entonces, pues eso era como que me hacía dudar, y pues no dejaba que a lo mejor la terapia hiciera efecto. No, y también yo creo que también puede ser que la herida estaba canija, grandísima, compleja, por eso digo, de acuerdo al sapo es la pedrada. Y sí, y muchas de las veces la herida, bueno, no muchas de las veces, la herida viene normalmente por 3 cosas. Tu herida de infancia, lo que viviste en la infancia, lo que traes de epigenética, o sea, lo que has ido heredando, que se ha ido heredando en tus generaciones y que nadie se ha ocupado de sanar, y que pues que te cae a ti y pues órale, tú lo tienes que sanar. Pues te sale de una forma muy fuerte. Y aparte lo que traes de otras vidas. Correcto. Y bueno, pues todo eso pues es lo que planeó tu alma, ¿va? Entonces todo eso, pues de repente llegas aquí y dices, ¿por qué siento lo que siento? ¿Dónde viene? Pues ¿qué hice? Pues viene todo eso, y si no lo entiendes, pues ahí te vas a quedar. Entonces, en esa búsqueda, pues, y de tantas terapias, yo veía que muchas de las terapias no brincaba yo, en lo particular. Como ese salto cuántico, el del que consciente al se llama, subconsciente. ¿no? Okay. No brincaba. O sea, me quedaba ahí en esa parte. Me quedaba y no podía brincar. Entonces, pues yo tenía esa búsqueda. Yo nunca había googleado ni buscado medicinas. ¿Estamos hablando de hace cuánto tiempo? Unos 7 años. Fíjate, entonces no es una moda, porque mucha gente podrá decir, ay, es que porque se está usando. No, porque al rato vamos a hablar del tema de Casa Ágape, y que ya eres un guía y cómo es que llegas a ser guía, ¿no? Ajá. Pero, ¿quién te lleva? Vamos aquí, a las medicinas ancestrales. Bueno, pues el alma. El alma realmente es el Ahora que sí te guía, te el que te lleva. te llamó. Sí, entonces es verdad, no es un mito. Sí, o sea, es verdad, o sea, sí me llamó en el sentido de que yo no estaba buscando, porque yo ni siquiera sabía que existía eso, sino que,
o sea, yo tenía una búsqueda muy activa, pero yo nunca busqué plantas. O sea, yo nunca las busqué. Eso llegó solito por personas que me empezaron a mencionar que habían ido o que me empezaron a platicar o escuchar yo en pláticas. Luego me empecé a salir en redes sociales. Estamos hablando de antes de la pandemia, ¿no? Sí, hace 7 años. Fíjate, qué Entonces, interesante. como en 2019. 19. 19, 20 por ahí. Sí, el 19, porque todavía una pandemia, o 18, 19. Y empieza a llegar solito. Y entonces ya yo empiezo ahora sí a ver, pido informes, veo toda la información. Ceremonias también. Sí, en ceremonia yo veo la información y me lanzo, o sea, no, sin miedo, sin nada, o sea, para mí fue como que esto es lo que necesito. Sí. O sea, esto es. Y recuerdo que llegué la primera vez a una ceremonia, llego de ayahuasca y para mí fue tan impactante que me tienes ahí los 5 meses siguientes, mes tras mes. Fue tan impactante porque me acuerdo que mi primera experiencia fue sentir la conexión con el todo. Fue sentir un amor tan intenso que yo no sabía que existía. Sí. O sea, yo no sabía que existía ese amor. Y fue como ahí fue la parte de diferenciar Sí. y entender que he vivido en miedo toda mi vida. Sí, ya. He vivido en miedo toda mi vida y, o sea, ¿existe esto? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué no me habían dicho que existe? No, porque nunca lo había sentido. Porque nunca había esto sentido existe adentro de mí, o sea, esto mí. está dentro de mí, o sea, sí me imagino. Y entonces Sí, empecé a sentir una conexión tan enorme con algo más. O sea, enorme, era como si tú fueras o yo fuera una gotita de agua. Ya. Y esa gotita de agua tuviera tierrita y palitos y otras cosas que no son agua. Y estuviera así, solita. Y entonces de repente llega alguien y uno le quita la tierrita, los palitos y todo, la agarra y la avienta al mar. Y le dice, tú no eres esa gotita que estaba ahí apartada con todos esos... Suciedad. Sí, tú eres el mar. Y tienes todas las características del mar. Y De ahí perteneces al mar proviene, sí. y no estás sola. O sea, hay algo mucho más grande que esto. Y entonces cuando me avientan ahí, estuve 5 horas en el mar, sintiendo esa inmensidad, ese amor, ese cobijo, ese algo más. De esa manera se te manifestó de entender que tú eras parte del mar. Que yo era parte del mar y yo entendía, ahí fue donde conecté de diferente forma con Dios. Yo entendía que y con estaba todas las sintiéndola. posibilidades que tenías al momento de que se te manifiesta que tú eres parte del mar, dices, güey, pues tengo todas las posibilidades del mundo. Yo puedo ser todo. Todo, sí. Entonces, y entendí que todos somos parte del mar. O sea, no estamos separados. Eso se te dijo a ti porque era tu proceso. Era mi proceso, sí. No necesariamente les va a pasar a todos. No. Y ese nivel de... Oye, perdón, van a ir y van a decir, ¿a qué horas voy a ver la gota? ¿A qué horas voy a echar el clavado al mar? Sí. Por eso malas las expectativas. Sí. Entonces, bueno, ese nivel de conexión, de intensidad, de sentir, de esa otra parte que no era el miedo, para mí fue increíble, para mí fue, ya entendí, hay algo más. Y al mes ahí estuve, y me aventé como 5 seguidas porque para mí era impresionante todo lo que me enseñaban, todo lo que me mostraban, todo lo que sanaba. Pasé de ser pues un poquito más cerrado, más tímido, más pues con todas estas emociones que te dije que traía, que me generaban miedo. Todo se fue alivianando, aligerando, poco a poco fue bajando, las emociones de repente ya no tengo miedo, de repente ya puedo hablar más fluido, ya puedo decir las cosas de diferente forma, ya puedo entender. Yo tenía, ¿cómo se llama? Cuando no pones atención. Trastorno de déficit de atención. Yo también TDA, yo también tengo miedo. Yo tenía déficit de atención. Bueno, quizá todavía lo tengo, pero... Sí. No, ya controlado. Yo era de que, o sea, yo no sé cómo en la escuela me gradué, creo que fue el único que me gradué en 9 semestres. Yo me gradué antes que mi generación. Wow. Yo no entendía cómo, si en las clases
mi cabeza Sí, estaba siempre al otro lado. sí, tu mente se iba. Ajá, mi mente se iba y entonces pues yo presentaba los exámenes y me iba muy bien, pero pues yo siempre estaba en otro mundo, Sí, siempre. sí. La gente Entonces, no nos entiende, sí. no nos cree. Sí, sí. Entonces, de repente me cachaba poniendo mucha atención. O sea, ya ponía mucha Te atención. observabas. Sí, ya después de las Te medicinas. observabas y decías, güey. Ya después de las medicinas. Se supone que aquí es donde me desconectaba. Sí, no, sí, yo siempre, toda mi vida siempre estaba desconectado. Sí, yo también. Entonces, se le llama disociación. sí. Entonces, después de haber hecho las medicinas, yo ya podía estar muy concentrado. O sea, podía estar poniendo atención y yo decía, no, hombre, o sea, si hubiera puesto atención en la escuela, imagínate. Y si aún así me fue bien. Qué increíble. Entonces, sí, yo ya podía poner atención, podía sentirme bien, sentirme presente. Porque pues me disociaba y muy seguramente era por esas emociones que no sabía, que no comprendía que estaban en mí. Entonces. Es que me estás describiendo. Bueno, pues, vamos Pero por el camino. Vamos por el camino. De verdad, Víctor. Pero en hombre. Y hace cuenta la misma historia y luego. Y entonces, bueno, yo continué con las medicinas. O sea, a lo mejor estuve 5 meses seguidos. Ya después dije, bueno, ya me siento muchísimo mejor. A ver, o sea, aquí stop. Aquí sí se me hace importante. Porque esto puede entrar en el mito, porque lo he escuchado en varias pláticas de la gente que ha hecho ceremonias de ayahuasca, y hay gente que no conoce y sí es un poco ignorante en el tema, y solamente porque platican o porque vieron, pero estamos hablando que realmente no tienen un conocimiento o no se informan o no buscan, googlean. Aquí lo que tú dices, hice 5 meses, o sea, 5 ceremonias, una por mes. Es importante decirle a la gente, a la comunidad, ¿por qué? A lo que yo decía, de acuerdo al sapo es la pedrada. ¿Sí? O sea, si fuera algo muy leve, pues a lo mejor con 1, con 2 probablemente tienes. Pero con 5 tú tuviste y ya, o sea, vamos, no es que, ay, es que ya, y se fue en la ayahuasca y ya no regresó y ahí lo tienes, que se salió de trabajar. No, tú tienes, cada vez te has vuelto una persona, no sé si mencionar exitosa, porque claro que en la 3D tenemos que decir éxito, porque pues así lo llamamos aquí, pero realmente todas tus posibilidades tú las lograste ver cuando viste ese mar y simplemente estás siendo parte y fluyendo como el mar que todos somos, pero estamos hablando de tu caso, de Héctor. La gente se asusta cuando son 1, 2, 3, 4, 5 ceremonias. No es que ya se volvió un adicto. ¿Es un mito o es una verdad? ¿O por qué 5? Yo lo entiendo perfecto, pero la gente se lo pregunta, yo creo. Okay. Que si las medicinas ancestrales generan adicción. No. Comenta por qué 5, porque tú ¿por qué sentiste tú ese llamado de 5 hasta que sanaste, comentaste? Porque la gente lo puede ver como no, ya son 5, es que no, ya se fanatizó, no, qué horror. Bueno, te lo puedo contar con experiencia. Sí, correcto. Para que se entienda, porque, bueno, y no se va a entender, porque para entenderlo hay que hacerlo, pero sí. Igual puede quedar un poquito más claro. Bueno, esa primera experiencia, pues fue eso, esa conexión con el todo, para mí fue increíble, fue algo, se siente de una forma imponente en un buen sentido. Entonces eso me hizo regresar. O sea, a mí me hizo regresar, no por adicción, no porque necesito, no porque fue, oye, ¿qué más puedo aprender? O sea, ¿qué más puedo sanar? ¿Qué más puedo saber? Como si apenas hubieras abierto tantito la llave de la puerta nada más. Sí, entonces, cuando yo he ido a ceremonias, pues yo llevo una intención. Que la intención hay que llevarla clara, pero también hay que soltarla. Para que pues, la medicina te muestre lo que te tiene que mostrar. Tú la tenías bien clara. Yo la tenía bien clara, pero también la solté. Y yo decía que me muestre lo que me tenga que mostrar. Porque luego llegas con expectativas y te bloqueas y ya no ves nada. O es difícil.
Entonces, mi intención en esa segunda ceremonia era conocer, tener autoestima, conocer la autoestima, saber qué era la autoestima, porque mucha gente dice, pues autoestima, no tienes autoestima, y muchas veces ligamos el autoestima con cómo me veo físicamente, con las cosas que tengo, con lo que gano, el trabajo que tengo, y nada más te quitan eso y se te va la autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima realmente? Yo tenía esa intención. Pues voy a esta segunda ceremonia y empiezo mi proceso, y luego de repente me veo como un gato. Yo era un gato y veía las palmitas del gato. Para esto, antes de comenzar la ceremonia, había un gatito ahí blanco que andaba rondando, y se iba y se acostaba a mi cama, a mi lugar. Y yo lo quitaba y se acostaba. Y yo lo quitaba y se acostaba. Yo lo quitaba y se acostaba. O sea, hay 20 camas, o sea, que se pone aquí conmigo, ¿va? A mí me gustan los gatos, me encanta, yo tengo dos. También. Pero También tengo. en ese momento para mí era como que me puede llegar a interrumpir en mi proceso, ¿va? Entonces yo lo quitaba y se ponía y se ponía y se ponía. Entonces, bueno, dije, ni modo. Total, entro a mi proceso y me veo como un gato. O sea, ahí eran las palmitas del gato, y luego de repente me empiezo a la mía, y me empiezo a decir, qué guapo eres. ¡Ay, qué hermoso! Estás, qué inteligente eres. Ay, mira tus bracitos, tus piernas. Me empiezo a decir muchas cosas, y entonces mi autoestima empieza de una forma increíble, como nunca me había Y sentido. los gatos sí tienen una autoestima tremenda, Yo entendí que me lo habían mostrado, claro, como, porque esos monos no necesitan nada. Sí, no. O sea, para ellos tú eres el... Era parte de tu proceso. Déjame que ahorita vamos a ver por qué estoy aquí. Para los gatitos tú eres el esclavo. Sí. Ellos tienen una autoestima muy grande y no necesitan de nada. Entonces, ahí entendí por qué me lo mostraron como un gato. Y yo duré muchísimo tiempo lamiéndome todo mi cuerpo. O sea, así, lamiendo como un gato. Y entonces sintiendo ese amor, esa autoestima por mí. Diciéndome todo lo bueno que yo tenía, todo lo bueno que yo era, todas las habilidades que tenía, todo, o sea, pero de una forma al subconsciente. Porque muchas de las veces te lo dices, digo que es muy bueno decírtelo al espejo y aviéntate besotes y todo lo que quieras, pero debe quedar grabado ahí en algún punto, en el subconsciente es donde se graba. Entonces yo me lo estuve diciendo mucho, y entendí que era el autoestima real, y que no tiene que ver con nada que tengas en el exterior, tiene que ver con tu interior y con todo lo bello que hay dentro de ti. Y entonces, pues, para mí fue increíble, fue una experiencia increíble. Me enseñaron cómo sanar, me decían que yo era un sanador, después de haberme enseñado de todo lo de la autoestima. De repente yo veía con esas manitas de gato cómo salían espirales de la mano, de energía. Y entonces me decían que yo podía poner las manos y la gente sanaba. Y pues me lo enseñaron. Entonces ahí entendí por qué el gatito no se quitaba, porque, o sea, y cómo es que la medicina te llama y crea todo. Desde antes de que tú llegues, incluso desde que sales de tu casa o durante el día, tú tienes experiencias que luego vas y las vives en la ayahuasca o en la psilocibina, cualquiera de las dos, en una medicina ancestral. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia. Las medicinas tienen una conciencia, y entonces tú ya estás llamado a ir y vives esas experiencias para que tu día, para que luego ahí las aterrices. A mí me ha tocado muchos pacientes que, ay, es que tuve un problema muy fuerte en mi casa, ya casi no vengo, que no sé qué, y bolas, ahí lo viven. O sea, llegan y viven ahí y aterrizan todo. Sí. Entonces es porque pues, ya la medicina lo está generando, porque hay una conciencia detrás de eso. Increíble. Por eso yo regresé la segunda vez, y luego salgo de ahí, pues imagínate cómo salgo, y digo, no, pues tengo que regresar. Cada vez más rehabilitado. Tengo que regresar. Y entonces mi tercera, digo, no te las voy a decir todas, pero nada más para que se vaya entendiendo, mi tercera experiencia, yo era un girasol, estaba en un cuadrito de césped plantado, chiquito, un girasol chiquititito, y estaba ahí, y pues nomás estaba ahí. O sea, yo veía los arbolotes, y entonces llegaban insectitos, llegaban animalitos y comían de mí, algunos se ponían en la sombra, y ahí andaban, y yo estaba ahí como girasol nada más. Toda mi experiencia fue eso.
Entonces, pero yo me sentía con una paz, o sea, una paz enorme, ser un girasol que no hacía nada más que darle comer y sombra a los demás. O sea, Y a los más pequeñitos, y algo así. insectitos. Sí, y entonces eso era todo lo que hacía, o sea, esa era toda mi existencia. Ser un girasol ahí Era tu plantado. papel de la historia. Pero yo sentía mucha paz y sentía mucho, sí, mucha paz en dar, en servir, porque yo entendía que estaba sirviendo. O sea, porque pues, no, nadie más, o sea, realmente, bueno, a su vez me servía a mí la Y tierra. fíjate, y hasta entendiéndolo desde servir, pero desde la parte de no querer figurar. Simplemente eras, y el girasol es muy hermoso, pero casi nunca los observamos. Pero ahí estabas. Y ahí va mi entendimiento. O sea, yo, por ejemplo, llegué a un punto en el que dije, ya, esto es todo lo que voy a vivir. Esta experiencia. ¿Dónde o sea, me convierto en Hulk? o sea, ya es todo. Y entonces, como hay una conciencia detrás, cuando termina mi proceso, justo antes de terminar, yo escucho que alguien me dice, no recuerdo bien, pero es como una frase de, hay mucha grandeza en lo pequeño. Sí, sí, eso es lo que voy en la humildad, no, o sea, no tienes que no, figurar. no necesitas tener un propósito, wow, para ser feliz, para estar en paz. O sea, hay mucha grandeza, pues en hacer algo pequeñito, o sea, aprende, sirve y aprende. Sirve, sí, aprende, correcto. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Humildad. Y puedes ser feliz, y puedes estar en paz. Muchas de las veces lo que te genera la tristeza, la depresión, el miedo, la ansiedad, es que Esa exigencia. te pones una meta súper alta y no la alcanzas. Porque tienes una metota ahí que digo que no tiene nada de malo. No, Estoy no, diciendo no, que no, no. no tiene nada de malo, pero muchas de las veces eso te puede generar pues esos estados anímicos bajos, Sí. porque luego, pues, y entonces entender que el lugar en el que estás está perfecto Es perfecto. y que pues, puede ser estar en paz, tranquilo y que hay mucha grandeza, así me lo dijeron, hay mucha grandeza en lo pequeño. Y era un jerocinito. Y entonces yo me levanto, ya despierto, bueno, no despierto porque no te duermes, sino termino mi proceso, me levanto y entiendo eso, ya estaba integrado en mí. Y adicional a eso, yo me acuerdo que me levanté y no quería pisar el césped. O sea, me fijaba muy bien en si había No voy a ver plantitas, no voy a estar yo por ahí. sí, si había animalitos, si había insectos, porque conecté mucho con esa parte también, con esa parte que es pequeño y que muchas de las veces no lo vemos. Claro. Insectos, Respeto plantitas. a los seres. Ajá, y desde vivos. ahí yo generé una conexión enorme con la naturaleza. Con irme a la montaña, con irme al cerro, con irme a las bicis, con irme a acampar, con irme a estarme ahí, nada más, Sí, en, sí, en- sí, en la sí, naturaleza, sí. a un lado del río. A mí me encanta irme al río, aunque no haya césped en la tierra, o sea, a mí me gusta mucho todo eso. En conectar. Y yo siempre lo había tenido, pero ahí generé una conexión muy grande con el respeto hacia los insectos. Yo veo una cucaracha y pues prefiero sacarla. Que No, matarla, que wow, matarla, mira o qué sea, increíble, claro. Sí, sí, porque generé esa cosa, ya es inconsciente. Yo creo que generaste esa apertura de conciencia. Es correcto. O sea, es inconsciente ya la forma en la que tú actúas, porque generas esa nueva conexión neuronal. Digo, ya hablando es más de ciencia, generas esa nueva conexión neuronal que antes no tenías, y entonces en automático ya reaccionas de otra forma ante la vida. Ok, entonces para aterrizar, 5 no quiere decir, 5 ceremonias de ayahuasca no quiere decir que ya le gustó andar viajando. No, es que en cada una vas aprendiendo, vas subiendo de nivel y vas sanando más, vas depurando más y te vas haciendo como más fuerte, si lo quieres ver así, en cuestión de conciencia, pues. En cuestión de, yo esas primeras ayahuascas yo lo veía, era como un equilibrio entre sanar y entender, que es la conciencia. Sí. Sanar y entender, era como ese equilibrio. Yo todavía estaba entendiendo muchas cosas, viendo, sintiendo cómo ciertas emociones nocivas que yo tenía desaparecían Ok. poco a poco. En ese momento no había esta parte de la integración que yo ahora veo que es algo muy importante posterior a una ceremonia de este tipo, o terapia, porque nosotros hacemos terapias individuales, no necesariamente ceremoniales, grupales.
posterior a cualquiera de estos tipos de terapias es importante la integración. Ya. ¿Por qué es importante? Porque lo que vives no debe de quedar ahí como una bonita experiencia, no nada más, debe de quedar como una bonita experiencia o como lo que llamamos turismo espiritual. Ya. Debes de buscar la manera de aterrizarlo en la materia, en la vida diaria. ¿Cómo? Con compromisos que tú tienes que hacer respecto a lo que entendiste. A los niveles de conciencia, a los aprendizajes que obtuviste ahí. ¿A qué te vas a comprometer para aterrizarlo? Ya, no nada más como que se quede como la bonita experiencia y déjame se las comparto. Y vi esto. No, es un trabajo interno. Es un trabajo interno, es una integración que se debe hacer y esa parte es igual de importante que la ceremonia. Okay. O que la terapia, es igual de importante. Entonces, en ese momento no lo había y pues yo integraba como podía. Y yo noté la importancia de hacer esta integración y nosotros en Casa Agape, pues posterior a la terapia, pues hacemos estas sesiones de integración en donde pues aterrizamos todo lo que vivió la persona y le generamos compromiso. A ver, ¿a qué te vas a comprometer? ¿Y cuándo? ¿Y a qué hora? ¿Y con quién? ¿Y a dónde vas a ir? Respecto a lo que entendió en su ceremonia. Entonces ya nos estás contestando por qué te hiciste guía. Fue un propósito de vida porque dijiste, en base a mis necesidades que tuve y que me las tuve que buscar y como que integrar solo, yo quiero ser acompañante de la demás gente, un guía para las demás personas que quieran vivir una ceremonia y darles un seguimiento, ¿no? Sí, son dos cosas. Una es esa, la que tú estás mencionando, sobre, pues yo comencé después de compromiso. De todas estas terapias alternativas que hice que no eran medicinas ancestrales y después de muchas terapias con medicinas ancestrales, yo decía, bueno, es que yo empecé a entender como a despegarme un poquito más de mi personaje para llegar más a mi esencia. Y entonces empecé a entender los personajes de los demás. Y entonces, sí, no con juicio, sino más bien yo entendía... Desde el entendimiento, nada más. Desde el entendimiento era como, esta persona probablemente tiene estas heridas, probablemente tiene estos patrones de conducta. Ya los entendía yo. Y entonces yo decía, a ella le puede servir esto, o a ese le puede servir esto, o a ese le puede servir esto. Y entonces lo empecé a hacer como una forma no profesional. Pues yo trabajaba en la industria minera como ingeniero y entonces pues mi mundo estaba ahí. No mi mundo, sino la mayor parte de mi tiempo estaba ahí. Pero bueno, en ratos libres yo empezaba a hacer eso y luego las personas me empezaban a buscar o me empezaban a preguntar y entonces pues yo les decía y veía que funcionaba. En mi familia comencé a hacerlo ya un poquito más profesional, digamos que empecé a experimentar. Oye, yo creo que vieron un cambiazo para haberte seguido, porque yo creo que siempre he pensado que en la familia nadie es profeta en su tierra y creo que las personas más cercanas son como sobre todo la familia, sí, los más renuentes. Yo creo que vieron un cambiazo tremendo en ti. No, de hecho yo era muy criticado por varias personas de mi familia, criticado, juzgado y en pláticas era como sobajado, como me hacían debates así como pues drogas y ese tipo de cosas. Sí. Es más porque también mi familia, bueno, no, tenía en ese momento un hermano que era muy religioso. Él sí siguió todavía ese camino y entonces era como, y era el mayor. Entonces, y tú, espérate, pues si no estoy peleando nada, solamente estoy sanando. Bueno, el punto es que sí nos peleábamos. Sí. Digo, yo todavía estaba en ese proceso de sanación, ahorita ya. Entonces, yo empecé con mi familia, precisamente con mi mamá. Ella tenía problemas emocionales muy fuertes y comencé con ella yo a darle ciertos tipos de terapias con medicina ancestral y otros tipos. Porque llegó un punto en el que ella ya no, por sus problemas emocionales, ya no podía dormir. Tenía ya varios días que no dormía nada. Y entonces ya estábamos muy preocupados toda la familia porque ni los medicamentos le hacían. Pues yo llegué y tú como ingeniero empezaste a checar el tema de las dosis.
Sí, de alguna manera fue... Para ayudarla, sí, de hecho fue dosificado, fue muy, muy dosificado hasta que le hice una ceremonia y luego después ya fue más y más y más. Pasó de no dormir nada a dormir 9 horas en 10 días. Y de ahí fue un proceso de sanación respecto a mi mamá, de todas sus enfermedades que ella tenía físicas, dolencias, fibromialgia, diabetes, hipotiroidismo, todo eso. Ya no tomar nada de medicamentos. Fíjate cómo detrás de cada enfermedad hay una emoción. Héctor, otra pregunta. ¿Quién sí hacer una ceremonia de ayahuasca o psilocibina? ¿Quién no? ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Es una verdad? Que hay personas que sí lo deben de hacer, que hay personas que no, o cómo debe de ser una preparación. Okay. Bueno, como toda herramienta poderosa, cuando la herramienta no se utiliza adecuadamente o con responsabilidad, pues conlleva riesgos. Ya. Entonces, la herramienta pues debe de ser utilizada con responsabilidad. Y sí hay ciertos perfiles médicos y psicológicos para los cuales no es adecuada esta terapia. Y eso nosotros lo ponemos en la parte de restricciones, donde estos perfiles pues tienen que ver con temas psiquiátricos graves, bipolaridad, hipertensión, tendencia a tener eventos psicóticos, de psicosis, porque en esos casos la terapia pudiera ser, digamos, ¿cómo se dice? Pudiera ser, no pudiéramos controlar. Ya. ¿Sí? Por la reacción que pudiera llegar a tener la persona. No porque sea muy, no porque se ponga grave, o sea, se puede poner grave en cuestión física, pero no porque sea, si una persona tuviera un tema psiquiátrico de bipolaridad, ¿no le ayudaría en ningún caso la psilocibina o la ayahuasca? Lo que pasa es que en esos casos yo los prefiero manejar de una forma individual, gradual e individual. Ándale, de una correcto. forma gradual e individual. No se contrapone, de tal manera que podamos ir con microdosis, digamos que tratando a la persona, obviamente poniendo de lado un poquito en ese momento el tratamiento que esté llevando, que digo, es complemento, no decimos que los medicamentos son muy necesarios para ciertas personas. Entonces, pero en ese momento, por el choque que pudieran tener, pues es necesario pausarlos por ese momento. Entonces, nosotros llevamos de forma gradual esos casos en conjunto con terapia emocional o terapia psicoterapéutica. Que tú también las das y tienes. Que también las damos. No son terapias clínicas, son terapias emocionales, en donde indagamos las emociones de las personas, y psicoterapéuticas. Entonces, lo llevamos de una forma gradual para ver la respuesta de las personas. Y de manera individual es mejor. Y de manera individual, en conjunto con estas otras terapias alternativas. Hasta que evaluemos si realmente es posible ya hacerlo en una ceremonia o con una macrodosis. Porque te digo, la terapia pudiera ser pues no controlada. O sea, no de una forma, la persona pudiera reaccionar de otra forma. Y otros están viviendo su experiencia, entonces esto ya como que... Sí, es correcto. Entonces, por eso en esos casos, cuando las personas preguntan y nosotros les hacemos la entrevista, porque tenemos una evaluación previa para poder identificar todo eso, nosotros pues identificamos esos casos y los tratamos de forma individual si el paciente quiere. Okay. Esos son los casos en los que sí preferimos... Si has tenido gente que llega y ya le estás haciendo su cuestionario y que les tienes que decir, no, tú no puedes. La evaluación previa actualmente la hacemos una semana antes de la ceremonia. ¿Y de pronto hay gente que te miente? Fíjate que yo soy muy claro, así como estoy siendo muy claro ahorita,
yo soy muy claro con personas incluso que tienen adicciones. Ya. Yo soy muy claro, a ver, hay que dejar de consumir ciertas drogas, mínimo 15 días, mínimo cierto tiempo, dependiendo del caso de la persona, hay que dejarlas de consumir, porque si no te va a pasar esto. Sí, ya. Y es grave para ti, es algo fuerte para ti. Entonces yo prefiero ser muy claro con las personas, que las personas entiendan y que me digan. Ujú. Porque sí, pues cualquier persona te puede decir, no hay problema y yo no pasa nada y no, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Entonces yo soy muy claro y les digo, oye, sí es importante que tú consideres, porque pues es tu Es tu cuerpo. sí, es tu seguridad Sí, física. seguridad, claro. Entonces, pero estamos hablando de casos extremos, ¿eh? Ahora, las medicinas ancestrales son buenas. Las medicinas ancestrales no generan Adicción. no generan adicción, no generan dependencia física, e incluso están siendo investigadas porque tratan las adicciones. Sí, correcto. O sea, al revés de generar adicción, están siendo estudiadas más bien porque pueden llegar a tratar adicciones. Yo he tenido casos. En Sudamérica, creo que en Argentina, bueno, Chile, por ahí ya dan, no, en España, dan la psilocibina como ya literal supliendo al antidepresivo. Sí. Están siendo investigadas por eso porque sí realmente tratan todos estos problemas. A lo que también me refería es que estas medicinas ancestrales no generan como tal un efecto nocivo en las personas. Lo que puede llegar a generar un problema en las personas es lo que las personas traen. O sea, ese tema de que, ay, sentí taquicardia, ay, es que sentí esto, ¿eso ya es más emocional en una ceremonia? Sí. O sea, porque a veces pues los procesos pueden ser intensos. Ya. En la mayoría de los casos nosotros buscamos que en las ceremonias pues los procesos sean, como lo dije al principio, con la intención de que conectes con tu esencia y con el amor incondicional. Y mucha gente, la mayoría de la gente lo logra, son muy pocos los casos que no. Y normalmente esos casos pues a lo mejor pudieran tener algún proceso de miedo. Yeah. Y entonces a ellos no se genera esa taquicardia. Esa ansiedad. Pero normalmente es porque o no se hizo el detox, que es una parte muy importante. Limpia tu cuerpo, limpia tu cuerpo antes de hacer ese tipo de terapias, para que la medicina pues haga el efecto mayormente. Yo siempre lo pongo ejemplo. Si tú tuvieras 2 vasitos con agua limpia, y a un vasito le echas palitos, chocolates, tierrita y demás, y el otro vasito no le echas nada, es tu agua limpia. Y entonces en uno le exprimes al vasito que tiene agua y otras cosas le exprimes un limón, y el vasito que tiene pura agua le exprimes otro limón. ¿En dónde vas a ver el limón? Pues en el vasito que tiene pura agua. Sí, en el otro puede que te sepa limón, puede que no te sepa nada al limón, o puede que te sepa otra cosa muy diferente al limón. Sí. Pues por eso esa es la analogía que yo hago con el detox. Velo más limpio como el vasito de agua para que tu experiencia sepa limón, porque si no te vas a ver otra cosa. Entonces ya esa es responsabilidad también de la persona, ¿va? Y de la intención, yo creo que realmente quieran tener un resultado, pues. Sí. Y entonces es parte de la preparación, y aparte durante el proceso, pues que la persona se suelte, la persona no esté tensa. Nosotros hacemos una preparación también dentro de la ceremonia, previa a la ingesta de la medicina, en donde utilizamos biomagnetismo, rapé, cuencos, yoga, meditaciones. Todo eso lo hacemos antes, previo a la ingesta de la medicina, para que las personas bajen la mente, se sientan más en confianza, se relajen, estén más vivan la conscientes, experiencia, abran su corazón para que puedan recibir la medicina con mayor apertura. Oye, Héctor, una pregunta. Si alguien está como que en esa búsqueda y quieren probar alguna medicina ancestral, ¿qué recomiendas si es su primera vez? ¿Qué recomiendas? ¿Ayahuasca o psilocibina? Mira, y edades también. Edades, bueno, pues mayores de edad. Mayores de edad. Sí, edades mayores de edad. Y bueno, la persona más grande que hemos tenido tiene 68 años. La persona más grande que hemos tenido. Okay. Y que cumplen con las restricciones que ahorita mencioné. ¿Sí? ¿Qué recomiendo? Bueno, nosotros hemos tenido personas que es su primera vez y van directo a ayahuasca. Pero ya tenían como que ese conocimiento de esa búsqueda, como por ejemplo, ¿no?
Que no sabían a qué iban. Sí, bueno, sí sabían a qué iban en el sentido que llevaban una intención. Correcto. En ese sentido, sí, sabían lo que iban. Pues yo quiero trabajar porque me siento mal. Hemos tenido personas que han tenido adicciones muy fuertes y quiero dejar la adicción. Quiero dejarla y yo leí que esto me puede ayudar. Eso es lo que saben. No han tenido experiencias previas. Entonces se van directo a ayahuasca y les va muy bien. Hay personas que la primera se van a psilocibina y les va muy bien. Ujú. Entonces, más bien aquí sería entender las diferencias para que la persona pueda, y en conjunto con nuestro apoyo, podamos definir cuál sería lo ideal para cada persona, porque no lo podemos generalizar. Ya. Entonces, por ejemplo, la psilocibina, cada una tiene conciencia, las medicinas tienen conciencia. Y eso es muy poco científico a mi parte, pero porque no está comprobado, pero tú lo compruebas en la vivencia. Entonces, cuando tú tienes un proceso de psilocibina, por ejemplo, tú sientes esa conciencia. La conciencia de la psilocibina es más como de acompañamiento. Te acompaño en tu proceso y sientes, muchas de las veces, no en todos los casos, pero sientes ese acompañamiento, esa presencia, esa conciencia que te va acompañando. A veces lo sientes como energía nada más, o sientes la presencia, a veces lo puedes ver como una silueta o como una persona que te va acompañando en el proceso. Y la psilocibina es más terapéutica. La psilocibina es un poquito más amorosa, más despacito, más te dejo que te muevas, te dejo que no hay problema, más sí, a lo mejor pudiéramos ir un poquito más comprensiva, para sanar más heridas, procesos de emociones profundas, creencias limitantes, apegos, heridas de infancia. Es como más terapéutica en ese aspecto. Esa es como la conciencia, así lo veo yo. Digo, es algo muy personal, no es algo que puedas, a lo mejor sí lo puedes googlear, pero es algo que yo he entendido. Y la conciencia de la ayahuasca es diferente. La conciencia de la ayahuasca es más visionaria, más simbólica, más arquetípica, más en contextos narrativos, o experiencias más narrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ayahuasca es como una inteligencia externa que guía el proceso. Es como, no es tanto como ese acompañamiento, sino es una inteligencia externa que guía ese proceso. La ayahuasca es un poquito más rígida en el sentido de que, a ver, es esto y esto es lo que vas a vivir. Es cuando ya estás bien convencido, quiero dar ese salto cuántico en mi vida, vámonos directo. Sí, la ayahuasca es más directa, más ahí te va, y esto es lo que vas a vivir, es lo que vas a ver. Y puede llegar a ser muy amorosa, o sea, no necesariamente por eso es más fuerte. Pero sientes más como ese, digámoslo, control. Como de aquí no te va a salir. Claro. Y la psilocibina es más como que sí te dejo, te doy chance, te doy chancita, es más tranquilita, más amorosa. Y la ayahuasca es más fuertecita. Dije visionaria porque puedes ver más cosas. Ya. En mi experiencia con la ayahuasca puedes ver un poquito más cosas, más nítidas, más claras. Simbólica porque puedes ver más símbolos que pudieran resonar contigo, aunque nunca los hayas visto. Arquetípica porque puedes ver que el dios, puedes ver la anaconda, puedes ver tus animales de poder, puedes ver que el águila, que la serpiente, que como los guías. Sí, tus guías los puedes ver con más claridad. O como experiencias narrativas quiere decir que puedes ver una escena de principio a fin de una forma muy clara y entenderla. Entonces esa es como más la conciencia de la ayahuasca. Esas son las diferencias. Si tú lo notas, pues a lo mejor pudieras deducir, no, pues si vas por primera vez, pues vete con la psilocibina, ¿va? Ya, claro. Pudieras deducir eso, ¿va? Pero como te digo, yo empecé con ayahuasca, hay mucha gente que empieza con ayahuasca y hay mucha gente que empieza con la psilocibina. Entonces es más bien de platicar con la persona todo esto, ver su contexto, qué quiere trabajar, hacia dónde quiere ir, y entonces ya le recomendamos cuál hacer. ¿Verdad un mito que mucha gente que, bueno, o algunas personas que hacen esta ceremonia con la ayahuasca o psilocibina, bueno, sobre todo con la ayahuasca, dicen, es que conecté con algo muy feo, no me gustó porque vi cosas que no me gustaron, como lo pudieran llamar, de bajo astral? ¿Qué está pasando con esa persona? Bueno, pudieran llegar a pasar aquí varias cosas. Si lo vemos del lado de la persona, pues es esta parte del detox y de muy mental. Sí, muy mental, muy bien. Sí, que pudiera estar generando ese miedo. Porque cuando tú tomas estas sustancias, ya sea psilocibina o ayahuasca, empiezas a sentir cosas que nunca te hubieras sentido. Primero son físicas y luego ya las empiezas a ver y a sentir de otra forma, ¿verdad?
Y entonces muchas de las veces eso puede generar miedo. Y entonces, no muchas de las veces, de hecho, son menos las veces que puede generar miedo, pero sí lo genera. Yo he tenido casos. Las medicinas exponencian lo que hay dentro. Correcto, eso es a lo que quería que llegaras. Entonces, cuando tú empiezas a sentir ese miedo y más miedo, pues la medicina lo va a exponenciar. Y entonces, pues puedes empezar a sentir. Bueno, porque hablábamos de expectativas. Probablemente te escuchan decir tú, la gota, el mar, todo este tema, y la gente, no, pues yo a lo mejor voy a hacer una flor o una rosa. Y Toño, que se topan con que, güey, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Y le platican a otras personas y todos con miedo. Entonces, no, qué miedo, porque voy a conectar con cosas que probablemente, más bien lo que está pasando es que en su vida no han hecho una introspección de cómo están, o sea, vamos, no estaban en esa búsqueda anticipada a la ayahuasca como fue tu caso. Ajá. O como fue mi caso cuando hice psilocibina. Sí. Es más, a lo mejor puede ser gente que no ha ido ni a una terapia psicológica. Sí, no necesariamente es una condición. Ya. De que como no has hecho esto, por eso te pasó eso. Pero puede ser. Estadísticamente yo no lo podría decir. Ok, va, muy bien. Yo no podría decir que hay una correlación entre no tienes una experiencia espiritual con vas a tener una mala experiencia. No. De hecho, no, pues, o sea, pues mucha gente llega porque ya no encuentran la salida. Bueno, pero si ya tuvieron una mala experiencia, ¿cuál viene siendo el antecedente más común? Más como, bueno, una es esa que te digo, o sea, puede ser el detox en conjunto con una parte del detox, que traigas tú otras sustancias químicas, incluso droga, que traigas estos, como el Red Bull, estos energetizantes. Que traigas drogas, que traigas alcohol, que te haga alcohol, pero alcohol mucho café también, ¿verdad? El café pudiera, pero es más bien drogas, alcohol, que pues te valió queso y las carnes rojas le diste toda la semana. Todo eso pudiera hacer un choque dentro y pudiera generar esas experiencias, pero tiene que ver con la persona. Ya. Y el miedo, el ego, la mente, que correcto. durante el proceso pues me lleno de miedo, no quiero, y entre más te resistes, más fuerte se vuelve, y más te resistes, más fuerte se vuelve, te empieza a llenar de miedo, y entonces eso, o si lo haces en conjunto, que pues traes todas esas sustancias químicas y aparte te llenas de miedo, pues vas a tener una experiencia difícil. Ya. Entonces, pero tiene que ver mucho con la persona. Esa es una parte. La otra parte es que, bueno, las medicinas ancestrales son enteógenos. Los enteógenos es que te muestran algo que entre en ti. No son, la gente le dice alucinógenos. Alucinas cosas, no. Ándale, qué interesante que comentes eso. Son enteógenos. Ese es un mito, no es un alucinógeno, mito, totalmente. Es un enteógeno. Y el enteógeno te muestra algo que hay en ti. Ya. Entonces, todas esas visiones que tienes, todo lo que tú vives es porque está en ti. Sí, correcto. Ya sea en un recuerdo o cosas bloqueadas también, o de otras vidas. Las medicinas, pues, yo así las considero, son amorosas, son buenas las medicinas, son un regalo de la tierra. Nosotros venimos de la tierra, no tienen por qué ser malas. Claro. Es como la fruta, como la verdura. Entonces, o sea, en el sentido de que no son malas, son buenas. No en el sentido de que pues, te va a generar. Yo creo que el veneno está en la dosis. ¿Cómo? El veneno está en la dosis. O sea, ¿qué pudieras estar mal en la psilocibina? Pues como si te friegas todo un frasco de psilocibina. Ándale. Todo está en la dosis. Entonces, estas medicinas, como son enteógenos, pues muestran algo que hay en ti. Cuando esto que hay en ti no lo quieres ver y te resistes, te empiezas a llenar otra vez de miedo, pues entonces ahí es cuando pudieras llegar a tener esta experiencia un poquito difícil. Okay. Y la otra parte también tiene que ver con el espacio, el acompañamiento, el tipo de guía, personas que pues a lo mejor se lanzaron a hacer una ceremonia
que digo, todos empezamos por algo. Sí, no, pero tú ya platicaste tu historia, no fue así como que vénganse 20 personas que no conozco, Sí, no. Definitivamente no. Y entonces eso también pudiera ser un factor, porque la ceremonia tiene mucho que ver con la energía del guía. Tiene mucho que ver cómo la ceremonia se guía. Fíjate qué interesante, porque justo le diste a lo que te iba a preguntar. O que le recomendaras a la comunidad a los recalculados, pues. La gente de pronto dice, yo tomo honguitos de una manera recreativa, ¿no? Pero se pierden toda esta parte del acompañamiento, se pierden toda esta parte de la ceremonia, del propósito, de la intención. Como pudiera ser que tengan buenas experiencias, como no, pero realmente le quieren encontrar un significado y no llegan porque no llegan al significado real, porque realmente están captándolas en el aire. No hay quien tenga el conocimiento de aterrizar su experiencia. Entonces, lo bonito de una persona con toda la preparación, con toda la experiencia, de manera personal tuya y el recorrido que tienes, la preparación que tienes, los estudios que tienes, pues qué mejor que se acerquen con una persona como tú, Héctor, y que conozcan y que te busquen en sus redes, todo. Sí, mira, estas sustancias que llamamos psicodélicos, sí. Digo que a mí no me gusta ese nombre porque, digo, es algo personal. Porque nuestros ancestros no le llamaban psicodélicos, le llamaban medicinas. Ya. Que curaban, ¿va? Estas psicodélicos, bueno, ya cuando entiendes lo que significa psicodelia, pues ya a mí me deja más tranquilo. Psicodelia significa expresión del alma. Entonces, pues ya, digo, bueno, estos psicodélicos pues generan estas experiencias, estos efectos de ampliar la conciencia. Y fueron utilizadas desde nuestros ancestros para eso, como medicinas que curan, que curaban, y no de unos años para acá, o sea, esto tiene miles de años. La psilocibina es medicina ancestral mesoamericana y la ayahuasca es medicina ancestral amazónica, no es endémica de México. Entonces, ellos lo utilizaban para eso, no de forma recreativa. Exacto. Entonces, no para tener, yo he sabido gente que pues sus dosis y sus cheves. Entonces, cada quien, pero le vas perdiendo totalmente todo. Sí, entonces se pierde ese sentido de para lo que realmente son, porque vuelvo y repito, tienen una conciencia y tienen un objetivo y el objetivo es, y así lo entiendo yo, es ayudar en estos procesos de sanación, de conciencia, de crecimiento, de cambio de perspectiva de vida. Por ejemplo, María Sabina, sí, ¿verdad? Sí. Como que era muy selectiva a quién se los daba, o sea, llegaban muchos artistas de Hollywood, cantantes de aquellos años, y a muchos les decían, no, tú... Sí, por eso, por ejemplo, nosotros mandamos un cuestionario de salud antes de hacer la ceremonia, y en ese cuestionario les pedimos, ¿cuáles son tus intenciones? Sí, claro. Y mencióname 3 objetivos que tienes para saber cuáles son las intenciones de la persona, y a lo mejor era algo que María Sabina notaba, no lo sé, de cuáles son las intenciones. ¿Vienes a buscar algo recreativo o realmente tienes un interés en sanar? Porque estas medicinas se deben de respetar. Sí, correcto. Y se debe de hacer para lo que son. Yo así lo veo, y respeto quien lo haga de diferente forma, ¿va? Pero acá en Casa Ágape lo hacemos de esa forma porque así lo visualizamos, con esa intención de ayudar a generar un nivel de conciencia, un cambio de conciencia en las personas. Porque hay algo que es muy cierto, y es que si sano yo, sanas tú, y si sanas tú, sano yo. Entonces, pues oye, pues es como si yo te dijera, si tú te haces rica, yo me hago rico, y si yo me hago rico, tú te haces rica, pues vamos a sernos ricos. Sí. Yo te digo que te hagas rica y tú ayúdame que me haga rico, ¿va? Pero entonces, no estamos hablando de tema de dinero, estamos hablando de un tema de conciencia y espiritual. Es correcto. Entonces, si sanas tú, sana yo. Entonces,
pues hay que usarlas para lo que son. ¿Para qué? Pues vamos a ayudarnos todos A crear a conciencia. crear conciencia y a llevar pues esa La vibración y la energética, vibración sí, energética del planeta, correcto. del planeta. Ay, qué hermoso. Entonces, por eso, bueno, yo considero que realmente para tener un proceso adecuado, pues sí necesitas tener una preparación, una evaluación, tener una intención, tener alguien que guíe tu proceso, alguien que te respalde, que te contenga tanto física como energéticamente. Ya nos ha pasado que hay que contener físicamente también. Sí. Que esté contigo, que contenga la energía, porque cuando tú tomas este tipo de medicinas, la energía se abre. Sí. Entonces, puede entrar cualquier cosa. Entonces, pues necesitas que alguien contenga la energía, que alguien contenga el espacio, con la energía de esa persona. Y si la energía de esa persona, pues a lo mejor no es muy amorosa, no es, pues también eso va a impactar en tu proceso. Claro. Entonces, por eso la importancia también de dónde lo haces, ¿verdad? Y obviamente esa contención durante el proceso, la integración al día siguiente, después de la ceremonia, esa platiquita que se tiene entre todos los participantes para conocer el que quiera contarnos su proceso, porque también es muy importante porque cuando alguien cuenta su proceso, el otro lo entiende, el proceso que esa persona vivió. Y luego cuando esa persona lo cuenta también, la otra persona, yo ya entiendo ahora por qué viví esto, porque todo se conecta ahí, todo. Sí, todo. Entonces esa parte también es muy importante, y la parte de la integración que se lleva la semana posterior a la ceremonia o a la terapia individual, esa parte de integración donde aterrizas con cosas ya muy materiales en tu día a día, todo lo que viviste. Entonces todo ese proceso pues no se vive en una experiencia recreativa. Ya. O sea, sí se vive en una experiencia en donde completa, con una ceremonia o con una terapia individual. Héctor, bueno, pues yo creo que nos sacaste de más de dudas y te agradezco. Yo les recomiendo ampliamente Casa Ágape. Yo hice una ceremonia hace que sería en agosto, Sí, septiembre, por ahí. Creo que en agosto. Y la verdad, todo lo que cuenta Héctor, en efecto, eso es. Tienen pues estas personas que lo están conteniendo uno, como comentas tú, la energía, la contención, perdón, así es, el apoyo, el estar cuidándote, son cuidadores también. Y la verdad fue una experiencia muy bonita, muy hermosa. Yo, ¿qué te digo? La recomiendo, sí la recomiendo. Cada quien su proceso, cada quien lo que anda buscando, cada quien su intención. Y como ya nos dijo, no es un mito el que las medicinas ancestrales te buscan a ti, y de esa misma manera a mí me pasó. A mí me buscaron, jamás había escuchado, yo las vi, me apareciste, así tal cual, y así me llegó, y así fue como, pues de alguna manera te conocí todo lo que es una ceremonia de psilocibina, yo lo hice, y la verdad, muchas gracias. Gracias por esa experiencia, gracias por lo que haces. Tu propósito de vida es hermoso, de verdad, y a mucha gente eres ese guía en donde recalculamos de alguna manera nuestra vida. Vamos a invitar por ahí a Carlitos Gursa para que nos comente por ahí algunas dudas o que nos quieras comentar acerca del tema, Carlos. Ahora sí. Ya llegué. No, estaba escuchando y es un tema muy interesante. Yo no había tenido la oportunidad de verlo con esa profundidad, ¿verdad? Y me parece maravilloso también su labor, ingeniero. Gracias. Yo pasé a recordarles que este programa tan interesante y tan bonito y tan ¿cómo lo podría decir? Tan para retroalimentarse, conocer, saber y ver que hay muchísimas opciones para estar bien, ¿no? Está patrocinado, tenemos patrocinadores, gracias a Dios. Por ejemplo, no sé, ingeniero, ¿se ha ido usted a comer a Mariscos Lalo? Una maravilla. Cuando tengo oportunidad, unos aguachiles. Si no bebe, una limonadita.
una margarita de fresa, ¿no? Mariscos Lalo, que está ubicado en la calle Avenida Xochimilco, en la colonia Bocanegra, esquina con Eaile Ortiz. Recomendadísimo, hay que ir. Otro de nuestros patrocinadores, que sin ellos no sería posible todo esto, es Casa Vieja Bar. Excelente lugar, excelente ambiente, música en vivo, excelentes artistas. La señorita se presenta ahí. El señorito también. También me presenté ahí. Para comunicarles, está en Avenida Campo 542 Oriente Centro. Excelente botana, excelente ambiente, lo mejor en Casa Vieja. Y como siempre, los dueños de nuestro set de grabación, el Centro de Rehabilitación Varonil y Femenil Torreón 2000. Si tienes algún problema con alguna adicción, ya sea poder asistir con el ingeniero, que también estaban hablando de eso, o ir al Centro de Rehabilitación Varonil y Femenil Torreón 2000, ahí va a aparecer el teléfono. Les voy a pasar los datos del femenil. Es Centro de Rehabilitación Torreón Femenil. Cuenta con tratamiento psicológico, con servicio médico, con consejería de adicciones, con terapia espiritual, terapia de alcohólicos anónimos, alimentación balanceada, taller de yoga, zumba y área recreativa, terapia familiar y un trato digno, que es lo más importante. Los teléfonos son 8713 2641 52 y 8715 750036. Centro de Rehabilitación de Terapia Torreón Femenil. Está ubicado en Avenida Villa de Torreón, número 1999, Colonia Rincón La Merced. Visítenlo si tienes un problema de adicción, ahí es el lugar adecuado. Muchísimas gracias. Y Carlitos, ibas a comentar algo rapidísimo de que tuviste algún conocido con este tema de la ayahuasca. Fíjese, ingeniero, que yo estuve en Cancún un tiempo con un muy buen amigo, no agraviando, y él estaba muy interesado en las medicinas ancestrales. Yo lo conozco como tal, medicinas ancestrales como medicina. Nunca lo he visto como alucinógeno, nunca lo he visto como nada de eso. Y tuve la oportunidad de ir a una sesión, primero de temazcal, porque sufro ansiedad y entonces iba muy nervioso. Y viví el temazcal, las 4 puertas. Después me llevó a una de ayahuasca, probé la ayahuasca. Yo no llevaba un objetivo, yo llevaba pánico. Entonces, no viví algo que yo dijera, hijo, sí es cierto, me sentí de tal manera un alivio. No, yo me la viví preocupado. Pero, ¿cuál era tu preocupación ahí? ¿Qué pasa, Héctor? Pues es lo que comentamos ahorita cuando pues la persona no baja el ego, no baja la mente. Digo, el ego no me refiero a sentirme creer más, no, el ego pues es ese miedo, es esa pared, es esa pues patrón de conducta. Entonces cuando una persona llega así con mucha mente, con mucho miedo, pues podemos bloquear el proceso. Bloqueamos el proceso. Eso fue lo que me explicó el guía de esa ocasión, que yo lo bloqueé. Incluso me recomendó tomarme otra dosis y yo ya no quise. Les voy a ser honesto, en un caso muy personal, yo no tuve la oportunidad de velar a un ser querido porque no hubo tal. Y en esa experiencia, yo lo vi en un ataúd. Y yo escuchaba una voz que me decía, ve, despídete. Pero mi cabeza decía, pues, ¿por qué, güey? Si nunca lo velaron. O sea, estás mal. Y yo veía a los demás compañeros, esa vez era un grupo como de unas 20 personas, pues platicando solas, pues no sé, en su proceso, como dice el ingeniero, ¿no? Lo único que sí me pasó, y esto es neta, es que me levanté al baño que estaba como a 2 metros de donde estaba yo. Hice como 1 hora y media en llegar al baño.
Yo sentía mis piernas pegadas a la tierra de una manera. Veía pasar yo a los demás al baño como si nada. Y yo decía, ¿yo por qué no llego? Sí, no, y todos se rieron de mí, pero sí es verdad lo que dice el ingeniero. O sea, yo no llevaba un objetivo. A mí me dieron una plática antes, me dijeron lo de las carnes rojas. Yo, como padecía ansiedad, tomaba un medicamento para la ansiedad. Entonces me dijeron, necesitas desintoxicarte de ese medicamento 15 días porque te puede pasar pues algo físico molesto, malo, que no está. ¿Y si dejaste de tomar? Sí, me limpié 15 días de esa sustancia. A mí la ayahuasca lo único que me hizo fue no poder llegar al baño y ver el velorio de alguien que no pasó. O sea, sí quiso la medicina, como tú lo dices, noblemente, llegar al punto que a mí me afecta, que yo una vez aquí en un programa lo comenté. Yo no he superado la muerte de esa persona. Y no hablo de mi mamá, hablo de otra persona. No la he superado porque fue una muerte muy abrupta y provocada, ¿no? Entonces no tuve oportunidad de ir al velorio, de verlo, de llorarle, de explicarle, de decirle, y la ayahuasca por ahí me llegó, y la voz que yo escuchaba que me decía acércate era la de mi mamá. Wow. Yo sentía a mi mamá a un lado, pero no sé por qué, Inge, no podía voltear a verla. Cuando volteaba hacia donde escuchaba la voz, no la veía a alguien abrazando un árbol. Yo creo que él tenía algún proceso, algún pedo con la naturaleza. No sé, va el proceso de cada quien. Pero yo sí escuché a mi mamá y lloré mucho. Cuando iba al baño iba llorando. En primera porque no podía caminar y en segunda porque la voz de mi mamá me provocó ese llanto. Pero sí, realmente les digo, sí sentí mucha paz. Después de, sí sentí mucha paz. Porque vi algo que yo siempre quise ver. Lo quise ver en un ataúd, lo quise ver con su familia rodeado y lo veía. O sea, lo veía, pero no me atrevía a acercarme. Sí, pero sí escuché y sentía yo que alguien me palpaba como diciendo, hey, tranquilo. Y se me pasó el asunto. Ajá. ¿Cuánto dura? Y yo me acosté. No me acuerdo cuánto duró, pero para mí fue eterno, porque lo del baño fueron 2 horas. ¿El efecto? Sí, el efecto de la Normalmente de 6 a 8 horas hay quien la dura. de la ayahuasca. Y de la psilocibina 6 también, ¿no? 4 a 6. Pero sí la recomiendo ampliamente. Ahorita que escuchabas, Lo si que vas te pasó a ti, preparado, debe ser hermoso. lo que le pasó a Carlos, que dijo, vi el ataúd, o sea, vio la situación como tal, no estuvo presente. ¿Por qué la vio? O sea, ¿estaba en alguna dimensión o algo? No, mira, yo lo veo de esta forma. Sí, a ver. Psicodelia, ya lo comenté, significa expresión del alma. Entonces, en estos tipos de procesos, lo voy a decir de una forma no muy científica, la mente baja y el alma entra. El alma toma el control. Entonces, y la mente baja. El ego baja y sube la conciencia. Sí. Y fíjate, Inge, que a mí me hubiera encantado estar ahí. O sea, sí era mi alma lo que veía eso lo entendí claramente. Porque a mí me hubiera encantado darle una despedida digna a esa persona. Y lo vi. O sea, vi su ataúd, vi a sus seres queridos, que en aquel entonces sus seres queridos no lo querían. Pero mi alma era como tú te debiste haber ido, como un gran hombre, porque lo fue, ¿no? Y entonces eso sí, a mí me llevó mi sobrina. Y eso sí se lo agradecí mucho, porque al siguiente día, de alguna manera, yo me levanté y dije, pues a mi forma te dije adiós, te vi, ¿no? Te vi y a mi forma te creé lo que yo quería, tu despedida, ¿no? Sí me ayudó, sí tomé conciencia de muchas cosas. Sí, ahí en ese sentido, digo, retomando lo que está diciendo de que el alma entra y la mente baja, y por eso es importante fluir porque ahí es donde pues el alma es la que te guía, pero también tienes el libre albedrío y la capacidad de meter la mente y decir Nel. Oh, yo te voy a hacer honesto. Es que yo me resistí, Inge, esa es la realidad. Y esa es la mente, es el ego. No quiero y pues dependiendo de las resto de emociones que tengas es si a lo mejor pues ya queda ahí o si a lo mejor se empieza a incrementar esta presión, digamos, llamémoslo así, no es presión,
o este empuje de velo, y velo, y velo, y velo, y velo, y ahí es cuando a lo mejor, pues hay gente que se puede llenar de miedo. Porque Yo estaba, está evitando y está evitando. tenía mucho pánico, exacto. Entonces lo evité. Yo no dejé que la medicina actuara como debería de actuar. Yo me protegí, sí, o sea, la repelé y eso no es el caso. Pero conocí muchísimas personas en Cancún que les cambió la vida por completo, ¿eh? Muchos dejaron adicciones que yo dije, carajo, si haber sabido, me hubiera evitado un chingo de años sufriendo. O sea, gente que quitó la ansiedad. Sí. O sea, de alguna manera conocí gente que se le reseteó la vida por completo. Se le reseteó, ¿eh? Yo tengo pacientes que, pues después de haber andado en muchos centros, hicieron alguna de estas terapias con nosotros y... No, y otra cosa que escuchaba, a mí me dijeron, oye, esto tiene un seguimiento. No creas que nada más te vamos a dar de beber eso y lo que ya viviste y te vas a tu casa. O sea, nosotros llevamos un proceso contigo para que aterrices lo que estaba yo ahorita escuchando, pues las sensaciones, lo vivido, todo. Y a mí el proceso, pues sí, es común. O sea, aquí el irresponsable fui yo, pero ahorita que te escuchaba, conocí muchísima gente que le cambió la vida y yo soy testigo fiel de que si a 40 les funciona, esa chinga, entonces no está mal. Si a ti es el único que no funciona es porque tú no quieres dejar que funcione, Algo ¿no? pasó ahí. Exacto. Ese era mi comentario, Inge. Para mí también es un placer que esté aquí con nosotros. Yo venía a recortar los patrocinadores. Acuérdense, Mariscos Lalo, una belleza de mariscos, una delicia, una atención formidable. Casa Vieja, el mejor bar donde puedes ir a pasar el mejor rato, escuchar la mejor música. El tecladista es una maravilla. La que canta es fantástica, guapísima. Y para algún problema de adicción, Centro de Rehabilitación Varonil y Femenil, Torreón 2000. Ahí van a aparecer los teléfonos. Y recordarle, Inge, si puede poner sus redes sociales y darnos sus redes sociales, perdón, dónde te pueden localizar, dónde puede ser Casa, que perdón, no escuché. Casa Ágape. Casa Ágape, la información, todo para que aparezca aquí en una cortinilla y puedan comunicarse con usted, ¿sí? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, en Facebook es Casa Ágape y en Instagram es Casa Ágape 144. Pues ya escucharon, yo creo que hemos llegado al final del podcast. Todo tuyo, mi. Estuvo, de verdad, lo que escuché me hiciste recordar Cancún, que como lo decías hace rato, cuando me platicaron todo eso, yo dije, no mames, la tierra. Y luego yo soy músico, entonces yo decía, Jim Morrison veía un Apache, güey, o sea, y iba con esta Sabina, con María Sabina. Entonces yo decía, no, son puras pero cuando lo viví y lo vi en otras personas, dije, ay, güey, sí es cierto. Yo sí me documenté, porque como soy hipocondriaco, yo dije, no me vayan a dar algo que a mí me haga daño. Me documenté y tú veías a nuestros ancestros, era gente fuerte, era gente saludable. Claro, se morían de una infección de una muela, pues no había antibióticos, hermano. Pero era gente muy sabia y era gente que esto realmente lo tomaba en serio. O sea, un temazcal, a mí cuando me abrieron la cuarta puerta, que se supone que es cuando sales del vientre de tu madre, yo sí sentí algo. Sí sentí que me fue el parto. Sí, te lo juro, cuando vi en primera. Me dieron a luz. Lo cuento rápido antes de despedirnos. El primero que entré a la segunda puerta empecé a gritar como idiota, sáquenme de aquí. Porque tenía al lado a una persona con y un calor de la y yo, a mí me tocó la piedra aquí, hermano. Aquí. Entonces yo estaba. Y como soy ansioso. Como karma. Sí, como soy ansioso, yo volteaba a ver a los demás, ya los veía, a los demás los veía. Bien tranquilos. Y yo decía, no mamen, güey, me estoy ahogando, güey. No. Me sacaron a la segunda puerta, ¿no? La segunda vez que fui me dijeron, aguántate a la cuarta. Y empecé a relajarme, a meditar, a imitar a los que tenía a un lado. Y empecé a escuchar y un tamborcito y la chingada. Sí.
Y dije, toda madre. Y de repente vi la segunda puerta y yo seguía ahí. La tercera puerta y yo seguía ahí. Cuarta puerta, cuando salí, te lo juro que sí sentí un Carlos así como de, ay, güey, nací. O sea, y sales arrastrándote y sales así de, ay, güey. Mi bocanada de aire, jamás había sentido un aire tan puro como esa bocanada de aire, ¿eh? La que vi saliendo. Ay, güey, o sea, sí me relajé demasiado. Todo lo demás hubo también de peyote, hubo también de ¿cómo se llama la otra cosa? Rapé. Que rapé yo ahí tengo en mi casa. Yo te voy a ser honesto. Yo lo uso, ¿sabes para qué? Para la sinusitis. Sí, ayuda. No, de veras. Sí. No se asusten, pero a mí me arde de la chingada, pero es un ardor rico. Sí. Y a mí me ayudó mucho con la sinusitis. Sí. Tengo entendido que es para que se abra tu glándula pineal, algo así. Tengo entendido, ¿no? Algo así. Sí. Actúa en dos sentidos, físico y energético. El físico es esta parte de la sinusitis, alergias, demás, relajación en el cuerpo. Y la parte energética tiene que ver con la alineación o la limpieza de los chakras, principalmente la glándula pineal. Y ojo, sí lo quiero decir, no es droga. Se mete como tal porque hay un popotito. Pues es el tabaco puro, ¿no? Plantas. Es tabaco y es corteza de un cierto árbol, algo así. Plantas también. Bueno, es una maravilla. El rapé se lo recomiendo 100%, pero yo ahí tengo en la casa y cuando me entra la sinusitis. También es una medicina. Sí, es una medicina y a mí me curó yo me pongo eso y se me va la sinusitis. Es neta. Increíble, no sabía. ¿No sabías? Bueno, era todo lo que quería comentarles. Yo creo que llegamos al final. Fue un programazo de veras. Excelente tu labor, Inge. Excelente, de verdad. Y ahorita que te escuchaba, hijo, qué bonito. Sí, un fuerte aplauso. Sí, la verdad, un fuerte aplauso. Y ahora sí nos vemos este jueves a las 8 de la noche. Ahora sí. En YouTube, sí. Tuve un problema con el otro programa, ahí luego les platico. Pero también está y pronto va a estar ahí. Ahora sí nos vemos el jueves a las 8 de la noche en YouTube. Y gracias por venir, Inge. Un placer conocerte. Gracias por invitarme. Gracias, ingeniero Cristi. Héctor Hugo Herrera. Recalculados. Y mi querida Edith, te extrañamos. Te mandamos un besote, mucho. mi Edith. Gracias, hasta luego.